y mejorar la participación ciudadana en la vida política y social. Este es el objetivo de una estrategia que el Instituto Electoral de la Ciudad de México dio a conocer este jueves. Acompáñame a conocerlo. El Instituto Electoral Capitalino aprobó nuevas estrategias para fortalecer la educación cívica en la Ciudad de México. Pretendemos en el Instituto Electoral de la Ciudad de México tomar una serie de acciones que permitan a la ciudadanía empoderarse, apropiarse del espacio público. Queremos darle herramientas a la ciudadanía para que intervenga en la toma de decisiones de todas las cosas que le afecten. Se trata de una estrategia también llamada Capital Cívica, con la que se busca mejorar la participación de la sociedad para plantear soluciones de problemas de las comunidades. Se llevarán a cabo 8 macroactividades divididas a su vez en 37 actividades específicas, en las que el instituto colabora con todos los sectores de la población, en especial con los jóvenes, verdad, diálogo y exigencia. Estamos invitando a la ciudadanía a que se registre, a que pongamos a nuestros niños de entre 9 y 17 años a escribir un cuento. Si pudieras resolver un problema de tu comunidad, si alguien tuviera la oportunidad de resolver este problema, quizá tú, ¿cómo lo resolverías? Además, se realizarán seminarios, congresos, encuestas y diferentes campañas con lo que se identificarán los principales problemas, entre los que destacan la inseguridad, fallas de agua y drenaje, drogadicción, alcoholismo, contaminación, corrupción y la poca participación ciudadana. El Instituto Electoral de la Ciudad de México cuenta con 700 promotores de la cultura cívica, sumándose al esfuerzo de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 del Instituto Nacional Electoral. Iraíz Morquecho, 21 Noticias.